Bienvenido a un video sobre la transformación de una matriz aumentada en forma de echelón de fila para resolver un sistema de ecuaciones. Revisemos primero qué es la forma de echelón de la fila. Una matriz aumentada está en forma de echelón de filas si el diagonal principal consiste en unos o zeros, y todos los elementos bajo los diagonales principales son zeros. Así que están los diagonales principales, y deben ser los unos solos 0. Y luego los elementos bajo el diagonal principal deben ser zeros como vemos aquí y también como vemos aquí. Echemos un vistazo a cómo vamos a transformar la matriz aumentada en forma de hilera HL. Lo que podemos hacer es intercambiar dos filas. También permitemos multiplicar los elementos de cualquier fila por un número real no 0. Y también podemos agregar y restar los elementos correspondientes de cualquier dos filas. Y este proceso se llama eliminación gaussiana. Vamos adelante y pruébalo. Comencemos ejecutando este sistema como una matriz aumentada. La primera fila sería 2, menos 3, 18 y la segunda fila sería 5, 2, 7. Vamos adelante y escriba una línea vertical aquí para separar a los coeficientes de las constantes. Ahora nuestro primer objetivo es obtener un 0 en esta posición. Desde el elemento correspondiente es un 2. El menos múltiple es múltiple de 5 y 2 sería 10. Así que esto fue un más 10, este fue un menos 10. Podríamos agregarlos juntos para hacer este 0. Así que multiplicará la fila 1 por menos 5. Multiplicar la fila 2 por 2. Entonces, la primera fila se convertiría en menos 10, más 15 y menos 90. Y la fila 2 sería 10, 4 y 14. Ahora vamos a ir adelante y reemplazar la fila 2 por la fila 2 más fila 1. Esto debería darnos el 0 que necesitamos en esta posición. La primera fila está mismo. Para la fila 2 vamos a tener 10 más menos 10 igual 0, 5 más guión 15 igual 19, y 14 más menos 90 igual menos 76. Ahora queremos un diagonal principal de unos, así que vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1 10, que es lo mismo que dividiendo por menos 10. Y multiplicaremos la fila 2 por 1 19 o divide por 19. Así que esto sería un 1, menos 1 10 veces 15 o 15 dividido por menos 10 igual menos 3 2. Y menos 1 10x menos 90 igual 9. Y entonces la fila 2 tenemos 0, esto sería un y 1 19x menos 76 igual menos 4. Ahora esto está en forma de fila echelón. Vamos adelante y escriba esto como un sistema, y debe ser mucho más fácil de solucionar. Esta primera ecuación sería x, 3 2 y igual 9, y la segunda ecuación sería y igual menos 4. Ahora sabemos que y igual menos 4 podemos realizar sustitución detrás para determinar x. Para tener x, 12 2 o más 6, para tener x igual 3. Para encontrar la solución al sistema utilizando una matriz agregada. En fila echelón de x igual 3 y igual menos 4. Vamos adelante y pruébalo en un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables, y esto tendrá un poco más de trabajo. Vamos adelante y escriba nuestra matriz aumentada. La primera fila sería 1, menos 1, 1, 2. La segunda fila sería 3, menos 2, 1, menos 1 y la fila 3, no hay plazo z, así que tendremos 1, 1, 0 para el plazo z y luego menos 3. Lo que queremos hacer ahora es comenzar tratando de obtener un 0 en esta posición y también un 0 en esta posición. Entonces, si observas la fila 1 y la fila 3, si reemplazamos la fila 3 con la fila 3, fila 1, eso nos daría un 0 en esta posición. Y luego si usted mira las primeras dos filas, si tomamos esta fila y restruye 3x esta fila, eso también nos daría un 0 aquí. Así que avancemos y hagámoslo bien. Vamos adelante y escriba esto ahora. Primera fila se queda mismo.
Entonces, para la segunda fila, vamos a tener 3. 3 por 1 es igual a 0, menos 2, 3x menos 1 igual menos 2 más 3 es igual a 1. Y entonces 1, 3 por 1 igual menos 2 y menos 1, 3 por 2 igual menos 1, 6 igual menos 7. Y la nueva fila 3 será 1, 1 igual 0, 1 guión menos 1 igual 2, 0, 1 igual menos 1. Y luego tenemos 3 2 igual menos 5. Ahora lo siguiente que queremos hacer es tener un 0 hexaneutones esta posición. Queremos trabajar con la fila 2 y la fila 3, así que tomaremos la fila 3 y la reemplazaremos con la fila 3, 2x fila 2. Primeras dos filas manténgase lo mismo. Así que para la fila 3, ahora vamos a tener 0, 2 por 0 es igual a 0, 2, 2 por 1 es igual a 0, menos 1, 2x menos 2 igual menos 1 más 4 es igual a 3. Y luego tenemos menos 5, 2x menos 7 igual menos 5 más 14 es igual a 9. Vamos adelante y tome esto en la próxima pantalla. Nuestro último paso aquí es asegurarse de que el principal diagonal consiste en unos o zeros. Estos dos era ya 1, pero este es un 3. Así que necesitamos multiplicar la fila 3 por 1 3, que es lo mismo que dividir por 3. Tan otra vez, las primeras dos filas mantener el mismo y ahora multiplicaremos esto por 1 3. Tenemos 0, 0, 1, y entonces 9 por 1 3 igual 3. Ahora que está en forma de fila echelon, escribiremos esto como un sistema de ecuaciones. Así que la primera fila sería x, y más z es igual a 2. La segunda fila sería y, 2z igual menos 7, y la última fila nos dice que z igual más 3. Así que sabemos z igual 3, ahora podemos realizar sustitución anterior para encontrar x y mirando esta segunda ecuación, tenemos y, 2xz, que es 3 debe igual menos 7. Tenemos y, 6 igual menos 7 agregue 6 a ambos lados tenemos y igual menos 1, y ahora utilizaremos la primera ecuación para determinar x. Así tenemos x, y más z es igual a 3 igual 2. Así tenemos x. Esto se convierte en más 1, más 3 así tenemos x más 4 es igual a 2. So x igual menos 2. Y ahora hemos resuelto el sistema usando una matriz agregada en forma de echelón de fila. Ok, en el siguiente video hablaremos sobre cómo escribir una matriz aumentada en forma reducida de echelón de fila. Es un proceso muy similar. Al comenzar a sentirse para trabajar con matrices agregadas, probablemente puede decir que es muy similar usar el proceso de eliminación, es solo que ahora en lugar de usar las ecuaciones, estamos usando una matriz. Espero que encontreste este video útil.